está la cuestión judicial en torno de las elecciones de Tucumán, nuevamente en el tapete, ¿no?, de la información más caliente de la provincia. ¿A la vuelta de qué? A la vuelta de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha frenado las elecciones. Germán Alfaro, el intendente de la capital, que es el impulsor de la causa ante la Corte que frena las elecciones, ha pedido que el freno a las elecciones se mantenga y que recién los tucumanos voten en agosto, que es como manda, o en realidad mandaba, la Constitución de 2006. Por otro lado, ¿no?, el Frente de Todos, donde el Partido Justicialista es indudablemente la columna vertebral de ese frente, está diciendo, che, si todo el problema era la candidatura de Juan Mansur a vicegobernador, ¿no?, ya se bajó Juan Mansur de la candidatura, ya no subsiste el inconveniente. Señores de la Corte, levanten el freno a los comicios para que en Tucumán podamos votar, por ejemplo, en junio, ¿no? A ver, lo que necesitamos sustancialmente es ordenar la información para nuestra audiencia. El año pasado, en 2022, ocurren dos presentaciones ante la justicia tucumana. Una presentación la hace el PJ de Tucumán y le dice a la justicia tucumana, che, al igual que en 2019, yo no quiero ir a votar en agosto, como dice la Constitución de 2006, quiero votar antes, ¿sí? Porque considero que ir a votar en agosto, cuando además tenemos las PASO por ley nacional en el segundo domingo de agosto, resulta realmente un problema, ¿no? Tenemos dos elecciones dentro del mismo mes, separadas por un fin de semana, ¿no? Cuando hace esto el PJ de Tucumán, ¿no?, la Cámara en lo contencioso administrativo le responde, señores del PJ, no hay caso. Lo que ustedes me están planteando es algo verdaderamente abstracto, porque yo en 2018 ya he declarado nulo para toda la vida los plazos electorales que fijaba la Constitución. Es decir, ya desde 2018 el gobierno puede convocar a votar cuando le plazca, ¿sí? ¿Por qué no sabía esto el PJ, que es el partido del gobierno? O sea, ya no teníamos plazo, pero el PJ, que es el partido del gobierno, le estaba pidiendo a la justicia que le dé una excepción respecto a esos plazos que ya no existían. Porque, y esto sí pasa solamente en Tucumán, había dos textos de la misma sentencia. Y los dos estaban online y los dos estaban en plataformas oficiales. En la Dirección de Jurisprudencia de la Corte había un texto que decía que los plazos electorales habían sido declarados inconstitucionales solo para las elecciones de 2019. En el expediente digital, la misma sentencia con el mismo número y la misma fecha, 1028, del 28 de diciembre de 2018, decía que en realidad habían sido declarados nulos, de nulidad absoluta e insanable, y que por ende ya no formaban parte del derecho público tucumano. Respecto de esa cuestión, hay una acción de Alfaro, hay una acción del Partido de la Justicia Social dentro de Juntos por el Cambio, que le dice a la Corte, che, esto no. Es decir, es una tremenda irregularidad a la que hemos enfrentado, en primer lugar, y en segundo lugar, no puede no tener un plazo electoral la Constitución. ¿La Constitución Nacional lo tiene? Sí. Bueno, la Constitución Tucumán también debería tenerlo. O al menos deberíamos tener una ley que mínimamente diga, che, muchachos, acá se vota 60 días antes, 90 días antes, 180 días antes, lo que vos quieras. Pero no puede ser que la convocatoria de los comicios quede librada al antojo del gobierno, ¿no? Esto camina por un lado. Luego, Juan Mansur, en persona, va a acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿no? La causa del PJ
se manejó a nivel de la Cámara en lo contencioso administrativo. Luego Mansur va directamente a la Corte en otra causa y le dice a la Corte, soy el único tucumano que no se puede presentar de candidato a vicegobernador aunque no hay una ley que lo prohíba expresamente. Porque el artículo 90, que fija las reelecciones para la fórmula de gobernador y vice, dice que el vice puede ser candidato a gobernador, pero no dice que el gobernador puede ser candidato a vice. No lo prohíbe, pero no lo habilita. Y eso a mí, le dice Mansur a la Corte, me discrimina. ¿Qué va a decir la oposición? No, ahí no hay ninguna discriminación. En primer lugar, las reelecciones no son un derecho humano, son un privilegio constitucional. Entonces, ahí lo que hay es una constitución que no te da el privilegio que vos estás pidiendo, ¿no? Y en segundo lugar, vos querés habilitar una reelección indefinida camuflada. O sea, el gobernador y el vice van a poder durar lo que les dure el tiempo de vida y lo que tengan de voto de la gente mientras solamente muevan de posición. 8 años va uno, 8 años va el otro y se siguen rotando unos con otros. Esa impugnación, bueno, la Corte de Tucumán le da la razón a Mansur y Mansur se inscribe como candidato, ¿sí? En abril, el 14 de abril de este año se inscribe como candidato. El 18 de abril oficializa la Junta Electoral su candidatura. El 19 se comunica la oficialización. El 21 de abril, es decir, hace menos de un mes, Juntos por el Cambio va a la Corte de la Nación y dice, che, Mansur se acaba de inscribir, autorizó por un fallo de la Corte, a nosotros no nos parece. Y la Corte, 2 semanas después, el martes de la semana pasada, dice, che, esto que están planteando en Tucumán parece razonable, frenemos las elecciones de Tucumán. Solamente en el cargo de gobernador y vice. Después voten todo lo otro, pero gobernador y vice no votan. Lo mismo que han hecho con San Juan. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno de San Juan? Dice, listo, vayan a votar todo lo otro. ¿Qué hace el gobierno de Tucumán? Y eso lo vamos a analizar en otro bloque. El gobierno de Tucumán dice, no, acá frenamos todo. Acá no se va a votar nada, no se va a votar ni concejales, ni delegados comunales, ni intendentes, ni legisladores, no se vota nada. ¿Sí? Como el problema es, como la objeción que presenta el Partido de la Justicia Social dentro de Juntos por el Cambio es Mansur candidato, Mansur renuncia a ser candidato. Y ahora va el gobierno ante la Corte, ¿sí? El gobierno ante la Corte y le dice, señores de la Corte, ya no es Mansur candidato. ¿Pueden levantarla ustedes a la medida cautelar para que podamos llamar y podamos ir a votar el 11 de junio? Bueno, la Corte frente a ese pedido le corre traslado al alfarismo y le dice, ¿ustedes qué opinan? Alfaro acaba de contestar que no, porque está recordando que el 23 de febrero presentó una causa en la que objeta que se hayan anticipado los comicios. Y le dice entonces a la Corte, che, deberíamos ir a votar en agosto. Entonces, cuando vos falles sobre el fondo de mi planteo contra Mansur, ahí levantar la cautelar, antes no. ¿Qué es cautelar y qué es fondo? Bueno, es esto, ¿no? ¿Qué dice el alfarismo? Mansur no puede ser candidato, porque están forzando la interpretación del artículo 90 de la Constitución. Ya ha sido 8 años vicegobernador, ya ha sido 8 años gobernador, no puede ser vice. ¿Sí? Hasta tanto vos, Corte, te tome el tiempo que consideres prudente, porque nadie le marca los plazos a la Corte, para decidir esta cuestión de fondo, si Mansur podía o no podía ser candidato, párame las elecciones con una cautelar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? Ya no está Mansur. ¿Qué es lo que dice Juntos por el Cambio? Necesito que la Corte termine de interpretar ese artículo, porque si no lo que me va a pasar
en 8 años, en 16 años o cuando fuere, es que va a venir un gobernador reelecto y va a decir, ahora soy candidato a vice. Porque hay un fallo en Tucumán de la Corte Suprema que sí le daba permiso a Mansur. Y ese fallo no quedó nulo. Es jurisprudencia vigente en Tucumán. Entonces me amparo en ese fallo para Mansur y yo, que acabo de ser 8 años gobernador, quiero ser inmediatamente candidato a vice. Entonces lo que está diciendo el alfarismo es necesitamos que la Corte se pronuncie de ahora para la posteridad sobre ese artículo 90. ¿Qué es lo que sigue ahora? Que la Corte resuelva. La Corte puede decir, Omar, a ver, es abstracto todo porque ya Mansur no es candidato. ¿Listo? Listo. Se cae la causa, se cae la cautelar, el gobierno llama a votar. La Corte puede decir, yo aquí voy a fallar, con independencia de que Mansur ya no esté, yo tengo que fallar para la posteridad, le tengo que decir a los tucumanos cómo se interpreta su artículo 90. Y entonces voy a seguir con la causa adelante y voy a levantar la cautelar cuando dicte sentencia de fondo. Con lo cual vamos a seguir impedidos de convocar elecciones. Esa es la opción B. La opción C es que la Corte diga, sí me voy a pronunciar en la cuestión de fondo, que es la interpretación del artículo 90, pero les levanto la cautelar, porque ya Mansur no es candidato. Esas serían, grosso modo, las 3 opciones que hay. Que la Corte declare todo abstracto, que la Corte no declare abstracto nada y mantenga la cautelar vigente hasta que dicte sentencia, o que diga, che, te levanto la cautelar, aunque yo voy a seguir fallando sobre este tema, porque ya la posibilidad de que Mansur sea candidato no existe. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero estamos, dicho en términos de Juan Bautista Alberdi, en el pantanal, Omar. Tenemos un pantanal en materia de convocatoria de elecciones en Tucumán.